Buenos días, doctora y compañeros. A continuación, mi grupo va a presentar el emprendimiento diseñando un material compuesto que hemos realizado. En Ecuador, no se registra que existe un aprovechamiento eficiente de los residuos generados tanto por procesos industriales como los provenientes por pérdidas de post cosecha. En la tabla podemos ver la tasa de generación de residuos en nuestro país, en el que se evidencia que una de las tasas más altas es justamente del maíz duro seco. Además, este recurso fue tomado en cuenta debido a que su costo es relativamente bajo. Como podemos ver, 10 kilogramos de este residuo ya molido tiene un valor de $15, sin tomar en cuenta que en lugares en que la cosecha es relativamente pequeña, este de hecho o se quema o se deja para que sea composta para la próxima siembra. La caracterización de este residuo aún es muy baja. Sin embargo, se puede encontrar poca información que nos pudo ayudar para posteriormente obtener los valores requeridos. Entre las características, se habla de la composición química del mismo. Tiene de 46 a 50% de celulosa, de 16 a 17% de lignina, de 27 a 28% de pentosanos y 4.1 de cenizas. Además que el mismo tiene una densidad de 1470 kilogramos por metro cúbico. En base a todo esto se pudo definir que la matriz evidentemente iba a ser polimérica. En este caso se escogió el polipropileno, mientras que las fibras iban a ser las fibras celulósicas del maíz. Además, en base a la bibliografía, se determinó que para este caso es necesario un agente compatibilizante, que es el propileno modificado con anhídrido maleico. A continuación hablaremos acerca del método de procesamiento para nuestro compuesto. Para ello definiremos los materiales, los cuales son tallos de maíz, polipropileno, MAP y reactivos para el proceso de cocción y extracción de fibras que hablaremos a continuación. En el lado derecho tenemos el procedimiento para preparar la materia prima y obtener las fibras. El primer paso es preparar el maíz, cortarlo y clasificarlo. Para ello utilizaremos un molino de cuchillas para fibras en el cual se empleará un tamiz para así obtener fibras de diámetro de 5 milímetros. El siguiente proceso es el secado. Para ello se utilizará una estufa para secar la fibra a 80 grados centígrados durante 24 horas. Posteriormente se realizará el proceso de cocción, en el cual consiste con un sistema de calentamiento por agua caliente y será tratado con sosa y antraquinona para calentar esta agua a 80 grados centígrados. Se utilizará una cantidad de filamentos de 12 gramos por litro, una cantidad de sosa de igual manera de 12 gramos por litro y una cantidad de antraquinona de 0,1% del peso de fibra. El último proceso es el desfibrado, el cual consiste en un proceso mecánico de desintegración e individualización de las fibras. Para ello se utilizará desfibrador. Todos los elementos se encuentran plasmados en imágenes en la parte inferior. Siguiendo con el método de procesamiento, se encuentran los equipos correspondientes a la transformación. Para ello se empleará una mezcladora, la cual sirve para mezclar matrices, indicando las temperaturas consignadas de calentamiento y la temperatura de cada una de ellas, seguido por un plastómetro, en el cual se medirá el grado de fluidez de los materiales fundidos y se determinará un índice de fluidez, el cual consiste en medir el peso de material fundido que ha salido por un orificio de tobera durante 10 minutos. Esta determinación se la realiza introduciendo el material a analizar en una cámara cilíndrica a una temperatura de aproximadamente 230 grados centígrados y se lo hace fluir a través de un pistón de peso de 216 kilogramos. El índice de fluidez se va a expresar como los gramos de material que van a fluir durante 10 minutos. El siguiente equipo a utilizar es la máquina de inyección. Los materiales se conformarán mediante moldeo por inyección. Este equipo permitirá obtener probetas normalizadas para ensayo mecánico de tracción, flexión, impacto, entre otros, según la norma ACTM 3641. Debido al efecto de presión y temperatura, el polipropileno se va a fundir en los rodillos formando una película en su superficie. Cuando ya se observe que este polímero se encuentre completamente fundido, se va a adicionar el material de refuerzo. El tiempo de mezcla que se va a aplicar va a ser de alrededor de 6 minutos. Todas las condiciones de inyección se pueden observar en el lado derecho mediante esa tabla. Finalmente, se obtiene la cámara climática, en la cual va a medir las temperaturas mediante termoresistencias y va a medir la humedad con una sonda de tipo capacitivo para poder simular condiciones de ambiente seguras para que nuestra
nuestro material compuesto final se encuentra a condiciones ideales. Todos los materiales se pueden observar en la parte inferior de la diapositiva. En cuanto a los cálculos de micromecánica, se los realizó por medio de los datos o valores correspondientes a la matriz y el refuerzo, como son la densidad de cada uno, como lo muestra la tabla de la derecha. Además, mediante revisión bibliográfica, se dedujo que el porcentaje en peso de la fibra es del 20%, y a partir de estos datos se dedujeron los demás cálculos como la densidad del compuesto y las fracciones volumétricas de los componentes, obteniendo una fracción en masa de refuerzo del 20%, fracción en masa de la matriz del 80%, fracción volumétrica del refuerzo del 13.38% y fracción volumétrica de la matriz del 86.62%. Para el cálculo del módulo de Young y el coeficiente de expansión térmica del compuesto, se utilizó el modelo de micromecánica ROM. Se realizó una investigación de los módulos y coeficiente de expansión térmica de los componentes y por medio de la fracción volumétrica antes obtenida se desarrolló la ecuación. Estos datos están tabulados en las tablas de la derecha. Como se puede observar, se realizó un ejemplo de cálculo ya que se pedía el módulo de Young y el coeficiente de expansión térmica del compuesto para varias fracciones volumétricas, como se observa en la tabla inferior, variando entre 0.134 a 0.381 la fracción volumétrica del refuerzo. De esta tabla se puede deducir que al aumentar la fracción volumétrica del refuerzo, aumenta el módulo de Young, mientras que el coeficiente de expansión térmica disminuye. En base a las propiedades calculadas, se ha definido la siguiente aplicación para el material compuesto: una librería estantería. En primer lugar, antes de seleccionar una aplicación del material compuesto, se debe tener en cuenta la ciencia del material, como son los datos de la matriz y la fibra que componen el mismo, así como la composición química que posee. Esto para obtener una idea del enfoque a tomar al momento de realizar el estudio de mercado. Primero se debe tener en cuenta un nicho del mercado, que es una parte poco atendida que posee un gran número de consumidores. Un producto que pueda almacenar de forma eficiente libros, revistas, CDs de música, videojuegos, etc. Al evaluar esto, se pudo determinar que es requerida una estantería. Luego se procede con el análisis de viabilidad del producto y su demanda en el mercado. Y luego se estudia la competencia existente. Una vez realizado este estudio, se puede proceder con el diseño del producto, teniendo en cuenta que se requiere un producto ergonómico y ornamental para definir una geometría llamativa, la misma que debe estar relacionada con el análisis de cargas de la estructura, priorizando la carga a ser soportada, los procesos, estimaciones y demás parámetros relacionados con la ingeniería del producto. Se procede con el planteamiento de especificaciones y requisitos de diseños. Se realizan ensayos de tracción y flexión de la estructura. Y tomando en cuenta todos estos puntos, se obtiene la siguiente librería estantería, la cual debe ir empotrada a la pared para obtener una mayor estabilidad. Esta es otra disposición de la librería estantería, la cual debe ir empotrada de igual manera a la pared. Y como otras aplicaciones, realizando el mismo análisis anteriormente mencionado, también se tienen los siguientes diseños. En ambos se puede observar que poseen formas complejas. Un recipiente multiusos, el cual es muy resistente y soporta grandes cargas. Posee un diseño ergonómico y una gran ligereza, lo cual facilita su utilización en diferentes aspectos como contener ropa, alimentos, juguetes, etc. También se tiene una papelera, la cual posee un diseño innovador y al ser realizada con este material compuesto presentará un largo tiempo de vida útil. Dentro de costos vamos a definir 3 puntos importantes: materia prima, maquinaria y mano de obra. La mano de obra está constituido por un operador, supervisor y armador, los cuales están tomados en cuenta dentro de la operación de la maquinaria, que está desglosado de acuerdo al kilogramo de
de producto realizado o tratado. Esto nos da un total para la maquinaria o el método de procesamiento de la mezcladora, el plastómero, la cámara climática y la máquina de inyección de un costo total de $64. También vamos a detallar la materia prima, donde como se puede observar en la tabla, esos tres factores importantes que se pudo obtener los costos, dándonos un subtotal de 7.25 y para los materiales de 3.17 dentro del total mínimo de $74.42 con un máximo de $100, asumiendo que existe alrededor de $25 por gastos extras, considerando los equipos, materiales y otros factores que no se tomó en cuenta para los cálculos. Dentro de las conclusiones podemos decir que los residuos de la cosecha de maíz resultan más factibles para ser empleados en la producción de fibras celulósicas de maíz. También dentro de las propiedades mecánicas obtenidas con este material, es muy factible su aplicación para la fabricación de elementos resistentes. Con este tipo de material también podemos obtener formas complejas con alta precisión de acuerdo a la matriz que se utilizaría en la máquina de inyección. También las propiedades mecánicas que tienen son alta resistencia y resistencia a la degradación y corrosión. También presentan una alta resistencia a la humedad y a varias condiciones climáticas. Dentro de los parámetros que nos permite concluir este proceso de producción a través de fibra y polímero es el manejo prudente de un rango entre $74 y $100 para la construcción de una estantería, que está similar o se asemeja al precio en el mercado nacional.